Leemos en Mateo 18, versículos 1 al 14. En aquel tiempo, los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿Quién es el más grande en el reino de Dios? Él llamó a un niño, lo colocó en medio de ellos y dijo: Os aseguro que si no os convertís y os hacéis como los niños, no entraréis en el reino de Dios. Quien se humille como este niño es el más grande en el reino de Dios. Y el que acoja a uno de estos niños en atención a mí me acoge. Pero a quien escandalice a uno de estos pequeños que creen en mí, más le valdría que le colgasen al cuello una piedra de molino y lo arrojasen al fondo del mar. ¡Ay del mundo por los escándalos! Es inevitable que sucedan escándalos, pero ¡ay del hombre por quien viene el escándalo! Si tu mano o tu pie te son ocasión de caer, córtatelo y tíralo. Más te vale entrar en la vida manco o cojo que con 2 manos o 2 pies ser arrojado al fuego eterno. Si tu ojo te es ocasión de caer, sácatelo y tíralo. Más te vale entrar en la vida tuerto que con 2 ojos ser arrojado al horno de fuego. Cuidado con despreciar a uno de estos pequeños, pues os digo que sus ángeles en el cielo contemplan continuamente el rostro de mi Padre del cielo. ¿Qué os parece? Supongamos que un hombre tiene 100 ovejas y se le extravía una. ¿No dejará las 99 en la ladera para ir a buscar la extraviada? Y si llega a encontrarla, os aseguro que se alegrará más por ella que por las 99 no extraviadas. Del mismo modo, vuestro Padre del cielo no quiere que se pierda ni uno de estos pequeños. ¿Quién es grande? ¿Quién es pequeño? Los discípulos entienden que Jesús va a ser reconocido como Rey de Reyes, aunque no entienden ni la forma en que va a suceder ni el tiempo en que tendrá lugar. Entonces empiezan a preocuparse por obtener los mejores puestos en este reino, que ellos imaginan como un reino terrenal. Ellos tienen muy claro que el rey será Jesús, pero después de él, ¿quién será el más grande? ¿Cómo hay que comportarse para conseguir un buen puesto? Esta competencia entre los discípulos tendrá más episodios y volveremos a hablar del tema en otra oportunidad. Nos vamos a concentrar por el momento en esta pregunta fundamental: ¿quién es grande en el reino de los cielos? La respuesta de Jesús va, como siempre, en contravía de la sabiduría humana. El más grande es el que es como un niño. Pero para entender esta respuesta necesitamos contextualizarnos en el tiempo del Nuevo Testamento. Porque la sociedad actual idealiza mucho la niñez, la ve como una edad de inocencia y de pureza. La sociedad antigua no lo consideraba así, veía al niño como un ser incompleto y un proyecto de adulto. En muchas sociedades antiguas, el padre de familia tenía un total dominio sobre sus niños, incluso de vida y muerte. El Antiguo Testamento valora mucho a los niños, pero aún así la niñez no es valorada como tal. Entonces, cuando Jesús habla de ser como un niño, no se refiere a inocencia o pureza, más bien habla de pequeñez, vulnerabilidad y dependencia. Obviamente los discípulos, así como nosotros, deseaban ser fuertes, respetados y admirados. Pero Jesús les propone y nos propone un camino muy diferente. El camino de la humillación y pequeñez. El camino del fracaso según los parámetros del mundo. Nos invita a menguar. Y es que si el Rey y Señor del universo se despojó de su gloria para hacerse hombre, y siendo hombre aceptó sufrir la muerte más degradante y vestirse de toda la culpa y vergüenza del mundo, ¿cómo podrían sus discípulos pretender a la grandeza y al poder en esta tierra? Jesús lo expresó con mucha claridad diciendo: mi reino no es de este mundo. Si el Hijo de Dios no hubiera renunciado a todos sus privilegios, no hubiera podido salvarnos. Si nosotros nos queremos enseñorear, estaremos pisoteando a otros y les estaremos dificultando la entrada al reino de Dios.
entonces es muy importante cuidar de los pequeños. Los pequeños son la razón de ser del reino de los cielos. Nadie se puede acercar a Dios sino en forma de pequeñez. Las riquezas, la fortaleza, cualquier cosa que nos haga grandes es obstáculo al conocimiento del Dios de la gracia. Jesús, en primer lugar, habla de los niños, pero después se refiere a otros pequeños. Nombra a los pequeños en la fe, a los perdidos y, en el texto siguiente, a los ofensores. Siendo tan valiosos para Dios estos pequeños, el hecho de hacerles tropezar es una ofensa mayor contra Dios. Hacer tropezar o poner escándalo es incitar a otros a que pequen o duden de Dios o se aparten de Él. Hay varias formas de escandalizar. Una es cuando nosotros pecamos deliberadamente o maltratamos a otros, en forma egoísta. Otra es el resultado de abusar de la libertad que tenemos en Cristo sin consideración por otros más débiles, tal como lo explica Pablo en Romanos 14 y en 1 Corintios capítulos 8 y 9. También somos tropiezo para otros cuando nosotros mismos tropezamos por imprudencia o por descuido. Entonces dice Jesús, si tu mano, tu pie o tu ojo te hacen tropezar, renuncia a ellos, tíralos lejos. Obviamente no se refiere Jesús a un cumplimiento literal. Mutilarse era de todas formas prohibido por la ley de Moisés. De hecho, los comentarios que he podido encontrar no son muy específicos sobre cuál es la aplicación práctica de este mandamiento. Algunos sugieren que se trata de renunciar al pecado, pero aquí el Señor nos menciona partes importantes y valiosas del cuerpo, o sea que podemos ser llevados a renunciar a cosas buenas, lícitas, con el fin de no tropezar ni ser tropiezos para los demás. Creo que una vez más, 1 Corintios 8 y 9 nos dan la respuesta. Creo que esos miembros tan valiosos que somos llamados a abandonar son derechos, privilegios que nos pertenecen, pero que podemos renunciar por amor a Cristo y por amor al prójimo. No se trata de leyes que tengamos que cumplir, ni mucho menos de algo que nos impongan o que nosotros impongamos a los demás. Se trata de que, en acuerdo con el Espíritu Santo, renunciemos a cosas buenas porque nos estorban en nuestro andar con Dios, o nos esclavizan, o confunden a otros. Así fue como Dios le pidió a Abraham que renunciara a su familia y patria terrenales por ser ellos idólatras y ajenos a las cosas de Dios. Moisés, en su caso, aceptó perder su posición social en la corte del faraón por amor a Dios y a su pueblo oprimido. Ruth, la moabita, lo arriesgó todo al seguir a su suegra Naomi a la tierra de Israel, y así llegó a ser antepasada de Cristo. Daniel renunció a los manjares de la mesa del rey porque no eran preparados de acuerdo a la ley de Moisés. Saulo de Tarso renunció a un futuro brillante como rabino respetado y se unió a la causa de un despreciado crucificado. Eso le valió muchísimos sufrimientos y una muerte violenta, pero a cambio ganó a Cristo. Y así, cada día tenemos que renunciar a pequeños pero valiosos derechos, como por ejemplo, tener la razón, ser comprendidos, ser tratados con justicia, recibir la gratitud de los que amamos y tantas cosas que anhelamos y pensamos que la vida nos debe. Bueno, en últimas, Jesús nos dice que nos conviene ser pequeños y cuidar de los otros pequeños, porque ellos tienen un representante directo delante del Padre. El ángel de Jehová, es decir, Jesucristo mismo, intercede por nosotros delante de Dios. También los ángeles de Dios, sus siervos y mensajeros, son usados por Él para cuidar de nosotros, aunque no le debemos pedir nada a ellos, sino directamente al Padre, porque solamente a Él le obedecen. La parábola de las ovejas nos muestra lo personal que es el amor de Dios. Cuando se le pierde una, Él podría salir a evangelizar y conseguir 50 más. Pero no,
Él se da el trabajo de buscar y restaurar a la que se perdió. Y eso es lo que veremos en el texto siguiente.